Estudiante, muy buenos días. Hoy vamos a aprender un poco más sobre las magnitudes físicas, en este caso, los vectores. Principalmente, en el curso de Física 1 hablaremos de los vectores como magnitudes de fuerza, aceleración, desplazamiento, velocidad, impulso, etcétera. Los vectores se pueden representar en dos dimensiones. En el caso de las dos dimensiones, hablamos de vectores en R2. Todo vector en R2 o en el plano se puede representar utilizando el llamado plano de coordenadas cartesianas, en el cual todo vector queda expresado correctamente a partir de la magnitud con la unidad de medida correspondiente, su dirección y su sentido. Un ejemplo, el vector desplazamiento lo podemos representar con una magnitud de 12,8 kilómetros, una dirección de 128,7 grados y del sentido punto de partida el origen y punto de llegada el punto M. Aquí vemos entonces una representación gráfica de ese vector. He utilizado el simulador de vectores y aquí tenemos entonces la magnitud del vector, el ángulo medido del vector, en este caso desde el eje X positivo que tenemos acá, la componente del vector horizontal, en este caso negativa, menos 8 kilómetros, y la componente vertical del vector, en este caso positiva, 10 kilómetros. Tenemos otros tres vectores aquí de los cuales hablaremos más adelante. Las componentes rectangulares de un vector entonces quedan escritas de la forma x, y, donde la primera componente x representa la componente horizontal del vector y la componente y representa la componente vertical del vector. Se pueden obtener dichas componentes rectangulares a partir de la magnitud conocida del vector y la dirección del vector. Por ejemplo, en el caso del vector v, aquí tenemos una magnitud de 12,8 kilómetros y una dirección de 128,7 grados. La componente horizontal x se obtiene siempre multiplicando la magnitud del vector 12,8 kilómetros por el coseno del ángulo de 128,7 grados. Obtenemos menos 8 kilómetros. Y la componente vertical del vector y se obtiene multiplicando la magnitud del vector 12,8 kilómetros por el seno del ángulo 128,7 grados. En este caso nos da 9,989, que es una cifra muy cercana por aproximación, como lo vemos aquí, 9,9 kilómetros y si lo preferimos, 10 kilómetros, que es lo que se observa en la simulación en la cual hemos mantenido tres cifras significativas. Y la simulación ya la vimos nosotros, en la que teníamos acá en la parte de arriba, y hemos tenido entonces estas componentes vertical y componente horizontal del vector. Algo importante es que las componentes rectangulares de un vector se consideran también vectores. En este caso, serán vectores de una dimensión. Para obtener la magnitud y dirección de un vector a partir de sus componentes, entonces tomamos las componentes rectangulares conocidas de un vector y vamos a calcular la magnitud o norma del vector. La magnitud o norma del vector representado con este valor absoluto y la abreviatura del vector se calcula entonces con la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado. En este caso, la componente x del vector más la componente y del vector, ambas componentes elevados al cuadrado. Resolviendo la operación nos da 12,8 kilómetros. Recordamos aquí el llamado teorema de Pitágoras, con el que se calculan dichas componentes. Y la dirección del vector la obtendremos con la función inversa tangente a la menos 1 o arco tangente de la componente en y del vector, en este caso 10,0 kilómetros,
dividido la componente en X del vector, menos 8,0 kilómetros. Y mi resultado pues era el ángulo o la dirección del vector. Algo importante con el signo de este vector es que si el signo es negativo, debemos transformarlo al signo positivo. Este vector está en el segundo cuadrante porque en el cual la componente en Y es positiva y la componente en X es negativa. Algunos textos expresan la dirección del vector respetando los puntos cardinales. Puntos cardinales norte, sur, este y oeste, de tal manera que este valor de menos 51,3 grados se puede escribir como 51,3 grados al norte del oeste. Quiere decir que la dirección del vector se construye a partir del oeste midiendo 51,3 grados al norte. Como lo vemos aquí, una forma de representarlo puede ser esta. En todo caso, nosotros debemos tener en cuenta que preferiblemente la dirección del vector debe expresarse en el sentido positivo, es decir, antihorario, a partir del eje X positivo. Como alguna vez lo comentamos, en el caso del ejemplo, el vector V es un habitante del segundo cuadrante y en este caso le sumo 180 grados al resultado de menos 53,1 grados para obtener mi resultado final, que es 128,7 grados, que es el ángulo con que nos vamos a entender justamente en el ejercicio. Y este cuadro resumen siguiente, pues permitirá el análisis de la dirección de cada vector dependiendo del cuadrante en el cual nos ubiquemos. Para el caso del ángulo que esté en el primer cuadrante, será un ángulo entre 0 y 90 grados y la operación se desarrolla normal, es decir, aplicando la expresión arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cuando el vector está en el segundo cuadrante, tenemos un ángulo entre 90 y 180 grados, al cual le aplicamos la fórmula conocida arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente y se le suma 180 grados. Recordemos que aquí los catetos entonces corresponderán a las componentes rectangulares. Cateto opuesto será la componente en Y y el cateto adyacente la componente en X del vector. Cuando en el caso de que me den un ángulo positivo en el segundo cuadrante, entonces a partir del eje Y positivo simplemente le sumo 90 grados. Es decir, en el ejemplo, si tuviéramos el ángulo positivo que se forma desde el eje Y hasta donde tenemos el vector, este ángulo aquí solo bastará sumarle 90 grados para que mi dirección sea completa desde el eje X positivo. En el tercer cuadrante tenemos ángulos entre 180 grados y 270 grados. Para este caso, cuando aplicamos la expresión arcotangente, debo sumarle 180 grados. En el caso de que me den un ángulo negativo a partir del eje X positivo, entonces debo sumarle siempre 360 grados. Y finalmente, cuando el ángulo está en el cuarto cuadrante, recordábamos que era entre 270 y 360 grados. Y para estos casos, siempre luego de aplicar esta expresión, pues sumo 360 grados. Un tema muy importante al momento de observar los vectores son los llamados vectores unitarios. Se llaman así porque la magnitud del vector es 1 y para el plano cartesiano encontramos principalmente dos vectores unitarios. El vector i representado por las coordenadas 1,0 en el cual la componente en x es 1 y la componente en y es 0. Este vector unitario queda representado sobre el eje X positivo. El vector menos y es el vector opuesto al vector y también queda representado por el menos 1,0, que es el vector unitario sobre el eje X negativo. Aquí tenemos entonces una representación de un vector en una dimensión y en este caso en el eje X. Y el segundo vector, el denominado vector J,
de coordenadas 0,1. Es un vector unitario sobre el eje Y positivo, en el cual la componente en X vale 0 y la componente en Y vale 1. El vector menos J será el vector opuesto al vector J y queda representado por la componente en X 0 y la componente en Y menos 1. Este vector unitario se representa sobre el eje Y negativo, de tal suerte que para el vector menos 8,00 kilómetros y o 10,0 kilómetros, este vector de componente X y Y yo lo puedo representar utilizando los vectores unitarios como menos 8 kilómetros y más 10 kilómetros J, porque en el eje X tengo el vector y en el eje X tengo el vector J. Usualmente esta representación de vectores me lleva a identificar la componente en X del vector como el número que acompaña al vector y la componente en Y del vector como el número que acompaña a la componente J. Entre vectores podemos hacer diferentes operaciones. En el caso podemos explicar la suma y también resta de vectores. En el método de componentes rectangulares podemos analizar el siguiente caso. Para sumar o restar vectores es importante expresar cada vector en sus componentes rectangulares. Observemos el siguiente ejemplo. Un repartidor de pizzas debe entregar 4 pedidos. El primer pedido lo lleva a la familia Martínez, que está ubicada a 12,8 kilómetros en la dirección 51,3 grados al norte del oeste. El segundo pedido a la familia Sánchez, ubicado a 10,8 kilómetros en la dirección 68,2 grados al oeste del sur. La familia Rueda a 10 kilómetros al 36,9 grados al sur del este. Y por último, la familia Tascón, 10 kilómetros, 36,9 grados al norte del este. Esta representación, entonces la podemos ver en el siguiente gráfico. Aquí tenemos entonces la familia Martínez, correcto, representado con el vector 12,8 kilómetros, que sería este, y la dirección 51,3 grados al norte del oeste. Como hemos explicado, partimos del oeste y vamos al norte en esta representación. Este vector representará entonces el recorrido del repartidor de Pisa desde el origen hasta el punto M, donde termina su recorrido. A continuación, la familia Sánchez, entonces, aparece también desde el origen hasta el lugar donde lleva su pedido en la dirección 68,2 grados al oeste del sur. Entonces partimos del sur y vamos al oeste en esta dirección. La familia Rueda, ubicada entonces, como decía el problema, a una distancia de 10 kilómetros en una dirección de 36,9 grados al sur del este. Partimos desde el este y recorremos hacia el sur 36,9 grados. Y finalmente la familia Tascón, en un recorrido también de 10 kilómetros a una dirección de 36,9 grados al norte del este. Partimos del este y vamos al norte. Estas representaciones gráficas son muy usuales en física y notemos que cada vector está en diferentes cuadrantes. Luego debo recordar la forma como transformo estos grados para que mis representaciones queden directamente del eje X positivo. Tengo entonces aquí también las componentes rectangulares de cada uno de estos vectores que se han obtenido aplicando las fórmulas que ya hemos estudiado. En mi documento aquí que tengo en Excel, pues hemos tenido para cada uno de los vectores, pues la magnitud del vector, la dirección positiva, la componente en X y la componente en Y.
Entonces, quien recuerde, la componente en X se obtiene siempre multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo multiplicado, en este caso, como estoy en el Excel, pues transformando esta expresión de radianes a grados, multiplicando por pi y dividiendo entre 180 grados como lo hacíamos antes. Aquí tengo la componente en X, la componente en Y del vector, la magnitud aplicando el teorema de Pitágoras y la dirección que se nos ha dado. Como está ubicado en el segundo cuadrante, entonces ya sabemos que a mi resultado le sumo 180 grados. Igual para cada uno de los vectores en cada cuadrante. Tercer cuadrante, cuarto cuadrante, primer cuadrante. Bueno, continuando con nuestra explicación de vectores, entonces en esta representación gráfica ya tenemos el recorrido que hace nuestro repartidor de Pisa en el eje X y en el eje Y para alcanzar cada domicilio. En la tabla resumen tenemos entonces cada vector con su correspondiente componente horizontal y componente vertical. Es importante aclarar que las unidades de medida para cada vector deben ser las mismas. Por eso el tema de conversiones es muy importante. En este caso, todas las unidades son kilómetros. El vector suma se construye entonces sumando las componentes en X aparte y dando el resultado final. En el caso, menos 8 kilómetros, menos 10 kilómetros, a menos 18 kilómetros, más 8 kilómetros me daría menos 10 kilómetros y más 8 kilómetros me daría menos 2 kilómetros como la suma en la componente horizontal. Y en el caso de la componente vertical, hago lo mismo. 10 kilómetros menos 4 kilómetros me dan 6 kilómetros, menos 6 kilómetros me dan 0 kilómetros y más 6 kilómetros es mi resultado final, 6 kilómetros. La suma debe efectuarse componente a componente y la suma debe expresarse también en términos de la magnitud, dirección y sentido del vector suma. Se puede obtener la magnitud y dirección del vector suma a partir de las componentes rectangulares del vector suma. Recordamos menos 2 kilómetros en la componente en X y 6 kilómetros en la componente en Y. De tal manera que la magnitud del vector suma o norma del vector se calcula mm, justamente con el teorema de Pitágoras. Menos 2 kilómetros al cuadrado más 6 kilómetros al cuadrado raíz cuadrada. Y eso me da 6,3 kilómetros. Y la dirección del vector, en este caso, tangente a la menos 1, de la componente en Y del vector, 6,0 kilómetros, dividido la componente en X del vector, menos 2,0 kilómetros. El ángulo obtenido será menos 71,2 grados y recordamos que una forma de representar ese vector será 71,2 grados al norte del oeste. Es decir, parto del oeste y vamos al norte para que mi vector quede en el segundo cuadrante, porque la componente en Y es, en este caso, positiva y la componente en X es negativa. Como en el ejemplo, el vector v es habitante del segundo cuadrante, ya habíamos dicho que debo sumarle 180 grados a este resultado para obtener el ángulo de 108,8 grados, que será el ángulo positivo. En el método gráfico vamos a analizar de mejor manera este resultado, en el cual aquí tengo la representación de cada uno de los recorridos que hace el repartidor de Pisa, partiendo del origen, del lugar de la pizzería y haciendo los recorridos en una ruta siguiente. Primer recorrido a la familia Martínez, aquí ya teníamos el vector 1. El segundo recorrido que teníamos aquí sería a la familia Sánchez, 10,8 kilómetros. El siguiente recorrido va a la familia Rueda, correcto, manteniendo la dirección. Y finalmente a la familia Tascón, manteniendo la dirección de este vector. Este método es el método gráfico.
Y el método gráfico se construye a partir del primer vector, respetándole, terminando el primer vector y continuando con el siguiente vector. De tal manera que este vector último representará el vector suma, es decir, el recorrido final que hace nuestro repartidor de Pisa como si hubiera hecho un solo desplazamiento desde el origen hasta un solo punto en el que concentramos su pedido destino, que es el pedido de los cuatro domicilios. Y así está representado aquí, como tenemos en el vector suma, 6.3 kilómetros en esta dirección. Matemáticamente queda representado de la siguiente manera. Geométricamente representa entonces que todos estos recorridos que hizo nuestro repartidor corresponden a un solo recorrido en términos de la suma de sus componentes representados en este solo vector. En este solo vector, entonces será nuestro vector suma. Y algo importante es que no importa el orden en que nuestro repartidor haya hecho su recorrido, el resultado siempre será el mismo. Observemos este ejemplo. Iniciando entonces nuestro recorrido en la familia Tascón, nuestro repartidor de Pisa hubiera recorrido los mismos 10 kilómetros a una dirección de 36.9 grados, continuando con nuestra familia Rueda, hubiera hecho el recorrido de 36.9 grados en la dirección al sur mm, del este, los mismos 10 kilómetros, continuando con la familia Sánchez en una dirección como lo tenemos aquí, 10.8 kilómetros en la dirección establecida y finalmente haciendo el último recorrido de la familia Martínez, como tenemos aquí representado con este ángulo, desplazamiento de 12.8 kilómetros para obtener entonces este punto como recorrido final. Y miremos que en este caso el vector suma corresponderá también a 6.3 kilómetros y el ángulo correspondiente que ya habíamos calculado. Bueno, espero que haya sido útil este video. Nos vemos en la próxima y con base en este video espero que puedan avanzar en sus ejercicios. Buena suerte para todos.